tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate en Televisión Ferrol. Retomamos esta noche el balance del inicio del mandato en los diferentes concellos de la comarca. Hoy hablaremos de Narón, donde el gobierno vuelve a estar constituido por varios partidos políticos, en este caso Terra Galega, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego, después de unas elecciones municipales que han reforzado a la primera fuerza de esta lista y han propiciado otros cambios en la corporación. De hecho, la oposición ha pasado de estar representada por un solo partido, por un solo grupo, el Partido Popular, a estarlo por tres, ya que a ella se han sumado Izquierda Unida y Eliximos Narón. Así pues, hoy queremos conocer de cerca cómo ha comenzado este mandato en el municipio naronés, para lo cual tocaremos diferentes áreas. Entre ellas se encuentra la economía, el ámbito social, el urbanismo, la cultura y el deporte. Pero no dejaremos de lado un asunto que no solo afecta a Narón, sino también a Ferrol, como es el saneamiento integral de la ría. Para ello contamos hoy en la mesa con el concejal del Gobierno de Narón y responsable de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Transporte Público, Guillermo Sánchez Fojo. Buenas noches, señor Sánchez Fojo. Buenas noches. También nos acompaña el portavoz del Partido Popular en Narón, Marcos López. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Y también tenemos con nosotros al concejal de Eliximos Narón Electores, Alfonso Casal. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y ustedes también son invitados, ya lo saben, que además de poder conocer las diferentes impresiones de este inicio de mandato en Narón, también pueden hacer sus preguntas, cuestiones e intervenir en directo en la segunda parte de este programa, que iniciaremos después de una pausa, aproximadamente a las 10:15, 10:20 de la noche, y lo podrán hacer llamando al teléfono que ya conocen, al 981 36 99 13, un teléfono que verán impresionado después en sus pantallas en la segunda parte de este debate. Un debate que ya vamos a comenzar, y antes de centrarnos en esas áreas que les enumerábamos al principio, queremos conocer, bueno, pues una idea general, un balance general de este inicio de mandato. Y vamos a empezar preguntándoselo al concejal del Gobierno, señor Sánchez Fojo. Bueno, pois eu decir que despois das eleccións o que pasou en Narón foi que hai máis representación de grupos políticos distintos. Hai que ser positivos e pensar que foron 8 concelleiros novos os que entraron en Narón. Iso quere decir que tamén hai unha frescura dentro do que é a dinámica municipal. Agradecer como Terra Galega, que será a forza máis votada, e entonces positivamente, e se puderon tamén con isto chegar, nos faltou un para a maioría absoluta, pero nos dixemos xa na campaña que ainda con maioría absoluta nos gustaría ter un amplio aspecto de partidos políticos no que é o goberno, porque cantas máis ideas moito mellor, e sempre dicindo que os 4 anos anteriores do goberno na legislatura anterior foran moi positivos. O que fixemos foi reanudar este esforzo que habíamos feito. As 3 forzas, faltaba unha forza como era a Converxencia Galega, que non tuvo representación, e a eso nos dedicamos. Para nós este tempo foi frutífero, porque seguiu traballando en aquilo que xa habíamos pensado e habíamos desenrolado durante 4 anos, e despois hubo cousas non agradables para o Concello, nin agradables para as forzas políticas que estábamos ali, como por exemplo, que para nós non nos gustaría que unha persona que se presenta a unhas eleccións e que se presenta para alcalde, pois o fagan, por moito que me digan que é por problemas personales, que o fagan dimitir por outras cuestións, como foi a campaña que se ha introducido en Narón contra un partido determinado e contra as persoas, que espero que a xusticia tome, cando saia a xusticia, se sepa con claridade todo isto, as mentiras que se contaron. Pero bueno, nós estamos para defender os intereses das veciñas e dos veciños de Narón. En política non vale todo, e eu quero dicir o agradecemento aos veciños de Narón polo trato dispensado nas eleccións, a nós como forza mayoritaria, e despois tamén a felicitación tanto a Eliximos como a Izquierda Unida, que facían, bueno, Eliximos era a primeira vez que se presentaba, e Izquierda Unida xa formou parte tamén no Concello de Narón en moitas legislaturas, nas cales tamén algunha vez se patou con elas, e nós desde o principio, pois bueno, abrimos os patos aos partidos que estábamos xa traballando, e tamén nos ofrecimento, entendendo que tanto Eliximos como Izquierda Unida son partidos novos, e que xente nova, e que xente que participou, me imagino que ou viveu pouco a política en Narón, ainda que puido vivir últimamente, tamén se lles dixo que se daba un tempo prudencial, que nos viran traballar, que íbamos ver traballar eles, e se agora mesmo o pacto de goberno estamos formados por 14 concelleiros, dos cales tamén hai que dicir, desas 14 hai 5 novos, non nos importaría que foran 16,
porque canto máis sumes creo que será mellor para os veciños de Narón. ¿Se puede hablar, señor Sánchez Fojo, de continuidad en esta etapa inicial? Sí, a ver, desde Narón estamos continuando desde as primeiras eleccións democráticas, é dicir, desde o 79, ano tras ano, se foron producindo as distintas corporacións, pero sempre cun partido mayoritario, un partido gobernante que era que teña maioría, e donde fomos entrando en coalicións de goberno. O Pacto de Narón está formado, menos unha vez que Unidade por Narón daquela había quitado a maioría absoluta, pois as demais veces sempre hubo que pactar. Creo que temos unha habilidade toda a xente de Narón para facer os pactos. Pactamos co PP, con Esquerda Unida, co Bloque, co PSOE, é dicir, que se pactou con unha serie de xente, porque eu creo que si sempre demostramos os intereses da política do cidadán, que é a política máis cerca que ten as persoas e a que tens que atenderlle, a outras políticas estratosféricas que se andan xogando por aí e que non se Narón, o que xe entendemos é que se todos traballamos a prol dos veciños, e nosas forzas, sendo forzas mayoritarias, sempre estarán, sempre cando a distancia política non sea grande, pois estarán sempre a nosa disposición para poder pactar e chegar a acordos. Muchas gracias, señor Sánchez Fojo, por ese balance inicial. Le preguntamos al representante del Partido Popular, principal partido de la oposición, señor López. Sí, gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar destacando que, bueno, que no es la primera vez que soy invitado a esta casa a participar en un debate, que ya he participado en alguna más, aunque sí es verdad que es la primera vez que lo hago como portavoz del Grupo Municipal Popular, y entonces pues me gustaría empezar agradeciendo a mis compañeros el apoyo que me han dado, así como de muchas personas, incluso de otros partidos, que también me han trasladado su apoyo. Y me gustaría empezar destacando nuestro ofrecimiento al Grupo de Gobierno y nuestra disposición para llegar a acuerdos, para llegar a puntos de encuentro, siempre trabajando y siendo útiles a nuestros vecinos, y pues anticipar que estamos aquí con la intención de ser lo más constructivos y lo más colaboradores posibles, y que esperamos que por parte del Gobierno pues muestren la misma actitud hacia la oposición del Ayuntamiento. Y dicho lo cual, pues voy a empezar haciendo una valoración de este inicio del curso político, que es lo que he echado de menos ahora en la primera intervención del señor Sánchez Fojo, que bueno, sí ha dado una situación un poco gráfica de la situación que hay, pero no ha hecho una valoración real de cuál ha sido el inicio del curso político. Y es un inicio de curso político que nosotros, lamentablemente, tenemos que calificar con un suspenso. Han pasado cosas, es verdad que estamos empezando, que no han pasado demasiadas cosas, pero las pocas que han pasado han sido negativas. Ojalá hubiera posibilidad o hubieran pasado otras cosas que a nosotros nos permitieran hacer una lectura positiva, pero no es el caso y tenemos que empezar pues dando una valoración negativa. Por parte del Grupo de Gobierno se ha conformado es un gobierno tripartito, como antes decíais, y han firmado un pacto de gobierno que por primera vez firman un pacto de gobierno y firman de verdad un documento, porque en 2011 también tenían un pacto de gobierno, pero no habían firmado ningún documento, y si lo firmaron no lo trasladaron a la opinión pública. Entonces, en este caso sí que han firmado un documento, del cual además nos ha dado traslado los representantes del Bloque Nacionalista Gallego, a los cuales tengo que agradecer la deferencia que han mostrado con nosotros, y especialmente a Pablo Villamar y a Teresa Sabio, que nos han explicado su visión de lo que esperaban del gobierno y nos han explicado el pacto de gobierno que firmaron. Lo que sucede es que ese pacto de gobierno nosotros entendemos como papel mojado, porque son tres partidos que concurrían a las elecciones con tres programas diferentes, y eso se hace muy evidente al ver el pacto, que son simplemente 2 hojas y tiene 14 puntos, y que muchos de los 14 puntos, muchos de los puntos de los 14 puntos que están ahí reflejados, realmente no son un compromiso para cometer alguna actuación o para hacer algo, sino que es el compromiso de pedirle a otras administraciones que hagan cosas. Entonces, eso no es realmente un pacto de gobierno donde uno se compromete a llevar a cabo una acción de gobierno de manera coordinada con unos compañeros. No, ellos en su pacto de gobierno pactan el pedirles a otras administraciones que hagan cosas. Eso no es un pacto de gobierno. Y si quitamos esos puntos en los que ellos deciden pedirles a otros, pues es que nos quedan 7, 8 puntos de pacto de gobierno, que es una cosa que son puntos que no profundizan, que son cosas que durante estos años estuvieron haciendo lo contrario, y que lamento calificar, porque no tengo otra manera de calificarla, como papel mojado. Y como decía antes, en estos primeros meses de gobierno, aquí han pasado cosas importantes, como puede ser lo que ha pasado con la crisis del agua, que en Ferrol parece que ha dado mucho que hablar, pero en Narón desde luego no se ha hablado nada del tema de la crisis del agua. Y en Narón nosotros hemos visto a un grupo de gobierno que ha ido a rebufo
de lo que han hecho otros ayuntamientos. Hay otros ayuntamientos que el día que la noticia fue pública, desde primera hora, estaban empeñados en que sus vecinos conocieran la situación, estaban incluso algunos anunciando por megafonía que la situación que estaba ahí, y el Ayuntamiento de Narón pues tardaron 5 o 6 horas más en dar la primera rueda de prensa y anunciar lo que fuera. Bien, es verdad que por esas 5 o 6 horas, y siendo justos, somos conscientes de que no le va a pasar nada a la gente porque durante 5 o 6 horas consumieran ese agua que no era apta para el consumo, porque es verdad que tenía que haber una exposición prolongada y no fue el caso, ¿no? Pero sí que es verdad que es un asunto de salud pública y que la reacción por parte del Gobierno debiera haber sido inmediata. Y, bueno, después si quieren pues también profundizamos más sobre este asunto, pero además hemos echado en falta explicaciones por parte del Gobierno de Narón, en especial de su alcalde, que además es el presidente de la Compañía de Aguas de Cosma, porque en Narón también tenemos una Compañía de Aguas de Cosma que también hace sus mediciones y también toma sus medidas. Y aquí pues no hemos tenido ningún conocimiento de estas cosas. Muchas gracias, señor López, por la primera valoración y terminamos esta primera ronda, este primer bloque de balance general del inicio del mandato con el representante de Elísimos Narón, Alfonso Casal. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a todas las personas que nos dieron su apoyo para formar parte de este gobierno municipal, de esta corporación municipal. Y nada, decir que inicialmente pues nos encontramos con mucho trabajo. Es difícil entrar de nuevo en el concello, aprender toda la dinámica del concello, ponerse al tanto de todas las leyes, etcétera. Entonces esto nos ha costado un poco y nos ha ralentizado a la hora de ponernos a funcionar en nuestra labor de oposición, ¿no? Nuestra labor de oposición, de fiscalización de lo que es el gobierno, pues hemos encontrado ya una serie de problemas como falta de justificación das obras, falta de justificación na modificación dos créditos, unha mala xestión, por exemplo, de temas como as arcadas do Nadal, tasas de suministracións que consideramos injustas, que queremos que debe de haber un debate sobre este tema, o repetitivo uso de fendas legais para esquivar un pouco as obligacións, elevar, digamos, as actuacións do goberno a aqueles puntos que máis lles interesa. Creemos que hai unha mala continuidade de malos hábitos e que non hai un esforzo real por mellorar as cousas. Creemos que de todas formas a nosa labor non só é unha labor, digamos, de fiscalización e un tanto crítica, sino tamén que debemos de propoñer cousas novas. Entonces, nese xeito, fazer unha oposición constructiva. Nese xeito, pois, tratamos de facer un esforzo e presentamos a varias mocións co fin de avanzar en temas como a accesibilidade e a atención aos cidadás, centrándonos en principio no entorno do concello, pero é un estudio que queremos que se leve máis adiante e que se faga para edificios públicos, etc., non? E, por outra parte, pois tamén fixemos unha moción que foi aprobada por todos os grupos no Concello para facer unha valorización dos residuos sólidos urbáns e para tratar de crear na comarca pois un par de plantas, unha para o que son a materia orgánica e outra para os envases lixeiros. Estamos en contacto con outros concellos, estamos falando con alcaldes da comarca, tanto para esta nova moción como para a seguinte, o referido ás ambulancias, e estamos encontrando boa recepción neste aspecto, non? E como decía, pois tamén presentamos unha terceira moción referido ás ambulancias do 061, que detectamos que hai unha falta de asistencia, que non se están a cubrir as necesidades que realmente hai na comarca. Fixemos unha moción que estamos presentando tamén nos demais concellos, e todo isto coa idea de aportar cousas que creemos que son necesarias e interesantes e que complementan a acción do goberno. Por demais, pois bueno, como decía Marcos, o representante do Partido Popular, pois no tema do pacto de goberno, pois nós tamén votamos en falta cousas, non? Entre elos vemos que o pacto pois, é un escrito sinxelo cheo de boas intencións, 30 segundos.
pero que non marcan as líneas roxas. Tiña que haber líneas roxas, dice, isto non podemos facer ou non queremos facer, non vemos ninguna liña roxa no pacto de goberno. Sí, no sé si quería añadir algo más, le quedaba todavía algunos segundos. No, bueno, después el tema del agua, pues también estamos haciendo un estudio en profundidad para mejorar y hacer una propuesta, pero debido a la falta de documentación y a un retraso en la entrega de alguna en el Concello de Ferrol, pues no hemos podido presentarlo todavía. Muchas gracias, señor Casal. Bueno, se han hablado de muchísimas cosas, como suele ser habitual en un bloque tan amplio como balance general del inicio del mandato. Señor Sánchez Fojo, se han hablado de muchas cosas, como digo, de una de ellas de ese pacto de gobierno. Además de, por supuesto, dar el turno de réplica, ahora le voy a plantear también uno de los temas que estaban previstos en la situación económica del Concello, ¿no? Pero bueno, puede empezar por donde quiera. Eu cando veña a discutir do problema económico que ten Narón ou de todos os problemas que hai 4 puntos, vou a falar os 4 puntos. A min que o Partido Popular o eliximos non lle gusta un pacto de goberno, un problema deles, non é un problema nin que ten o Bloque, nin ten o PSOE, nin temos nós. Nós, o pobo de Narón fai moi pouco, dixo as forzas que quería que gobernasen, e esas son as forzas que están gobernando. Eu dixo o pobo de Narón. Eu dixo un pobo de Narón ou os resultados un traballo feito 4 anos atrás. A min o resto, nin fu nin fa. Non vou discutir de agua cando Ferrol é o responsable da agua e cando é o responsable da depuración e o responsable, non o único que nos fai é unha tubería xeral meternos agua e tomar as decisións. E Narón, hai que decirlo, e se explicou por activa por pasivo que non queira oír e que se lave os oídos, é que nós non podíamos facer ninguna outra cousa hasta non estar de acordo con Ferrol. Non iba a ir Ferrol por un lado e Narón por outro. Primeiro había que escoitar o Concello de Narón e co Concello de Ferrol e o Concello de Narón se puxeron de acordo para facer as xestións que había que facer. O problema de quen sexa non o sei, pero Narón estuvo en todo momento tamén facendo megafonías unha cousa e outra en relación á agua, e un tema que non é para tratar ahora, e das moitas cousas que fixeron, pois en Narón, desde que se fixo en estes 140 e pico días que van de goberno, foi unha continuidade, non se paralizou o Concello e seguimos traballando. E eu entendo que a oposición ten que decir o que ten que decir. E xa está, pero se non lle gusta o pacto de goberno, un problema que ten oposición, non o ten nin o Bloque, nin o PSOE, nin Terra Galega. E nós vamos a seguir traballando polo que os veciños de Narón nos puxeron aí, nos puxeron para algo, e xa está. E non teño máis que discutir deso. E leñas roxas, eu nunca vou decir o que non me gustaría facer, porque senón o que quero é facer. Non o que non me gustaría, porque se non me gustaría o fago, estou mentindolle ao povo. E hai moitas mentiras políticas por aí, por eso non teño que poñer ninguna liña vermella no meu programa. O único que teño que facer é traballar e seguir para adiante en moitos problemas, como ven ahora, que o seguinte problema, me parece que teñemos que falar é da situación económica do Concello. Tiene tiempo para hablar. Bueno, pois a situación económica do Concello, teño que decir que desde o grupo de goberno e desde que estamos aí, pois é boa. E é boa, por moito que se diga o contrario, cando acabamos de aprobar estes días en unha habilitación de crédito unha cantidade aproximada de 3,5 millóns de euros, e ademais con unha salvedad que antes se decía, e non quería entrar en isto, de que pedíamos outras administracións. Non, mira, os concellos están moi reglados. Os partidos políticos grandes, nós que somos un partido pequeno de ámbito municipalista, saben que desde fai moitos anos, desde os pactos de Toledo, aproximadamente se había convencido a todos os partidos políticos de que os concellos tiñan que recibir o 24% de aportación do Estado. Esa era unha cantidad e unha parte lóxica que teñen os concellos para recibir esa cantidad de cartos. Desgraciadamente non se está no 24, se está estando no 19, se nos está engañando como tontos, e por outra parte o que se está facendo é metendo cartos nas diputacións e en diputacións que son caciquiles, como pasou en Narón hasta que tuvo que denunciar a diputación e meter cartos por detrás que aínda non sabemos de unha xestión que non se cumpleu, como foi e que aínda se está ahora e salía na prensa estes días, como é o de Pedroso, como foi o saneamento do 13 e como son outras cousas máis, e como foi a hora da Diputación Nova con o novo PAS que fai, que fixeron un reparto para aqueles concellos que habían sido deteriorados económicamente pola Diputación Caciquil do Partido Popular e seu presidente en particular, e teño que decirlo e non me desprenda, e o Concello de Narón é o que máis afortunado vai ser en este reparto que xa está aprobado, porque fomos os que menos recibimos. Entón, cando isto quero falar das administracións, Narón pide o seu, non temos que pedir máis do seu. E entón, en economía xeo, cando ademais habíamos deixado esta cantidad, que non o quixemos nunca utilizar nosotros, se podía ser na primeira salida do orzamento do 2015, para que o goberno que viñera tuvera as más abertas e non estuvera atado para facer as inversións que el creira convintes. E iso foi como está a economía. Quero decir que para que entenda máis ou menos o povo de Narón, os veciños e veciñas de Narón, o endeudamento que ten o Concello ahora mismo é de cada 100 euros aproximadamente pagaremos 7 euros.
no endevedamento que temos. Entonces, esos son datos que están aí, porque estamos ahora mismo, e non me acordo a cantidad, non sei se son o 39% ou 38% de endeudamento que marca o goberno cando podíamos estar en un 130%. Pues seguiremos hablando de situación económica. Tiene la palabra ahora el representante del Partido Popular, el portavoz Marcos López. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, yo aclaro al señor Sánchez Fojo que a mí no es que no me guste el pacto de gobierno por las políticas que puedan venir reflejadas, que efectivamente igual no coincidimos, pero también es lógico que, oye, los que van a gobernar son ellos, que hagan su pacto. A nosotros no nos gusta el pacto de gobierno porque en muchos casos es ambiguo, es abierto, no se comprometen a nada, simplemente se comprometen a pedirle a otros que hagan, y algunos de los puntos que les puede afectar a ellos tienen puntos como profundizar en la participación ciudadana, desenvolviendo el reglamento de participación del Concello y darle un pulo definitivo a los orzamentos participativos. En este ayuntamiento nunca, jamás ha habido presupuestos participativos. Yo no sé qué dicen que van a pulir, o sea, tendrán que empezar de cero a esculpir porque nunca, jamás en este ayuntamiento se hicieron presupuestos participativos. En estos últimos años de esta última legislatura, creo que en los 2 últimos años a alguna asociación de vecinos se le fue a explicar los presupuestos cuando ya llevaban 4 o 5 meses encima de la mesa aprobados y funcionando. Yo entiendo, salvo que tengamos conceptos diferentes de lo que significan presupuestos participativos, que un presupuesto participativo es a preguntarles antes a los vecinos y darles la oportunidad de participar antes de hacerlos. Yo cuando los tengo hechos, cuando los tengo en vigor, cuando llevan 3 o 4 meses funcionando, pues hombre, está bien que vayan a dar cuenta, pero eso no son presupuestos participativos. Entonces, nosotros cuando hablamos de que el pacto es papel mojado, no es porque no nos gusten algunas de las cláusulas, que efectivamente algunas no nos gustan, es porque simplemente es papel mojado, porque no se comprometen a nada y aquí no se ve detrás un verdadero pacto de gobierno. En el tema del agua, que también hacía ahora alguna referencia y que antes pues no me dio tiempo a hacer, es que vamos a ver, el presidente, en Narón tenemos una compañía de aguas que es Cosma. El presidente de la compañía de aguas de Cosma es el alcalde de Narón, el señor Blanco. Cosma, y además así se lo preguntamos en una comisión, aquí hay más gente que estaba presente que lo puede certificar, le preguntamos al alcalde de Narón si Cosma no hacía mediciones para detectar, por ejemplo, estos valores anómalos, y él no solamente dijo que las hacía, sino que dijo que hacía más análisis de los que establecía la ley. Entonces, oiga, aquí desde que se dio el problema, lo hemos visto aquí en Ferrol, desde que se detectó el problema y fue de carácter público, ya habían pasado 15 días desde la primera medición anómala. En Narón no hubo mediciones. Pues una de dos, o esas mediciones también detectaron el problema y no se le dijo nada a la gente, y yo pienso que el alcalde tendría que dar alguna explicación en ese sentido, y tendría que ser transparente, o no las detectó y entonces tenemos un problema, porque los demás sí las detectaron. En cualquier caso, yo no quiero sacar conclusiones precipitadas, el gobierno, con el alcalde de Narón a la cabeza, debería de haber comparecido ante los medios, debería de haber convocado a las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Narón y debería de haber dado cuenta de qué fue lo que pasó con la crisis del agua, que es algo que no se hizo. Ya van 3 o 4 meses, yo no pierdo la esperanza de que en algún momento lo haga. Hablábamos también aquí, iniciando pues el tema del debate económico, de la situación económica que podía tener el Ayuntamiento de Narón. Y yo al señor Sánchez Fojo, este discurso de que el Estado les tenía que dar el 25%, ya hace un montón de años que se lo ven oyendo. Entonces, yo me da la sensación de que se ha quedado obsoleto, porque yo aquí simplemente, cogiendo la calculadora en un momento, vemos que el presupuesto del Ayuntamiento de Narón rondaba los 28 millones de euros, el 25% que dice el señor Sánchez Fojo son 7 millones de euros, o sea, es una operación matemática sencilla. Solamente por la participación en los impuestos del Estado, el Estado en el último año le ha transferido al Ayuntamiento de Narón 7,7 millones de euros, por lo tanto, ya estamos por encima de ese porcentaje que él dice, o sea, no tiene cabida venir a repetir en los debates, en las entrevistas, en los mítines, en reuniones parroquiales, en todos sitios, que las demás administraciones vienen aquí a maltratar al Ayuntamiento de Narón y dar unos datos que solamente utilizando el argumento que él utiliza, se desmonta, ya se ve que no es verdad, porque el Estado no está transfiriendo por encima. Y solamente, pues en estos 30 segundos que me quedan, podemos hablar también de la Diputación, pero aquí el señor Sánchez Fojo podría empezar diciendo que la Diputación, en este último mandato, le ha transferido al Ayuntamiento de Narón, pues a través del POS o PAS o algún plan de estos, una cantidad superior a 3 millones de euros, que dicen que no nos dan nada, pero nos han dado más de 3 millones de euros. Y podría aclarar también que la Diputación de La Coruña le dio al Ayuntamiento de Narón 1.200.000 euros para que el Ayuntamiento de Narón pagara facturas que tenía pendientes o que no eran capaces de asumir. Muchas gracias. Seguiremos hablando en una segunda ronda de economía, porque lo cierto es que es un tema también bastante amplio, pero terminamos esta primera ronda económica con el señor Casal. Cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, aquí como se estaba hablando de números y temas económicos, pues yo he traído un gráfico en donde podemos ver algunos aspectos
como por ejemplo los ingresos que tiene Narón, ¿no? Entonces vemos que desde la llegada del señor Blanco a la alcaldía, pues los ingresos han sido mucho más altos de lo que había sido anteriormente, y más o menos después de un pico en el 2009 nos mantenemos sobre niveles del 2007. Y esto es básicamente, aparte de algún ingreso que vino del Estado, es básicamente porque han subido los impuestos y han subido las tasas. Vemos que económicamente el concello se sostiene básicamente en estos dos factores, unido a un tercero, que es la aportación que hacen las autonomías y el Estado, mientras que las otras cifras han caído prácticamente a cero. Entonces, el concello se está manteniendo a base de las tasas y de los impuestos directos que nos están aplicando a los ciudadanos. Y en cuanto a la deuda, esta es la deuda desde el 2007, cuando se inició la crisis, pasando por el 2009, que es cuando entró el señor alcalde, el señor Blanco de alcalde, y finalmente en el 2011, cuando las elecciones municipales de la anterior legislatura, que con la entrada de los otros partidos en el grupo de gobierno, pues han ido calmando, rebajando un poco las cifras, ¿no? Pero el endeudamiento se ha subido cuando la crisis mucho y no hemos bajado, estamos a unos niveles bastante altos. Esto se ve potenciado, se ve mejor incluso cuando hablamos en tanto por ciento con respecto al presupuesto. Vemos que nos mantenemos en niveles bastante elevados, aunque han mejorado un poco. Porque ha llegado, entendemos que el señor Villamar, que parecía que los señores de Tega no eran capaces de hacer una buena gestión económica. De todas formas, Narón está con una deuda bastante alta, es el segundo concello en toda la comarca, y alrededores. Tenemos un endeudamiento por debajo de Ferrol, que sería el primer concello con deudas. Y esto, si lo vemos en deudas por persona, por habitante, vemos que Narón está en torno a los 22 euros por cabeza, ¿no? De todas formas, baja. Perdón, 220 euros por cabeza. De todas formas, sería el quinto concello de la comarca, porque nos adelantan otros pequeños que tienen un endeudamiento mayor. Bueno, aquí vemos que los gastos se mantienen después de bajar el pico que hemos tenido sobre el 2009, y el dinero se invierte básicamente, aparte de en el personal, que es un volumen importante, en lo que son los bienes y servicios. Los otros gastos han caído prácticamente a cero. Estamos invirtiendo prácticamente todo el dinero del concello en bienes y servicios. 30 segundos, 30 segundos. Básicamente quería destacar aquí que la inversión real, que es esta línea, ha caído desde el 2009, que llegó el señor Blanco al concello, a prácticamente cero, y todo el dinero pues se invierte en gastos, que fundamentalmente es el capítulo 2 de bienes y servicios. Y bueno, esta hoja vamos a pasar. Tiene que finalizar. Sí, bueno, resulta que al final prácticamente nos gastamos el dinero en limpieza de aseo, energía eléctrica y otros contratos. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos hablando de situación económica. Señor Sánchez Fojo. Pois non, que non entendí nada das gráficas, de verdade, que non sei que están referidas ou non están referidas. Mira, cada quen fala como quere, e a mí o que me doi é que se poida falar tan a lixeira do que foi Narón, do que é Narón, e do crecimiento de Narón, o de economía Narón. Economía é o gran debate que teñen os concellos, que teñen os políticos, e xeralmente a xente non se entera. Non se entera porque, por moito que falemos, uns vamos a tragar unhas cantidades, desde que hai estadística ao lado, e vamos a decir outro. Pero sí é verdad que o concello de Narón, e se demostrou todos estes anos, en súas políticas, claro que ten que gastar en bienes e servicios. Narón fixo un gran esforzo durante a época do ladrillo e durante a época dos fondos FEDER, e claro que hubo que ir pedir cartos, e claro que hubo que endebedarse para ir recurrir a todas esas funcións, e todas esas obras estaron facendo, e agora non necesita o mantemento.
E claro que hai que gastar en mantemento. Por qué? Porque as obras cando se fan, o problema dunha obra non é facela. O custo de facela, gastas unha vez ou pides un crédito, despois esa obra, a larga, cando pasa certo tempo hai que empezar a manter. E hai que empezar a manter os servicios de Narón, hai que manter a zona rural. E hai outra cousa que quero decir, e xa, a ver, de que non veño aquí a discutir, ni me vou a discutir, ni vou a decir nada. O pobo de Narón sabe de sobras o que facemos nós. Nós hai un problema que chaman un plan de POS, que chaman plan de obras e servicios, que non é que o dé a Diputación, ten a obriga de dalo, é o único que está baremado por todas as partes, e lle deu ese POS, lle dá os cartos que lle dá, que este ano van a ser de 600 e pico mil, este o PP, este o PSOE, este Terra Galega ou este el SUS un corda na Diputación. Eses cartos son diñeiro do pobo de Narón e dos veciños de Narón e que llos dan por lei. Se acabou, non pedimos máis. O que non é de recibo, e aquí se dixe unha cantidad de 1.200.000 euros, que o responsable do Partido Popular, o señor Miguel de Santiago, o sabe, e o sabían tamén todos os do PP, senón non se falaron, han secuestrado o Concello de Narón. E os han secuestrado porque o Concello de Narón tuvo que denunciar a Diputación. E o señor presidente da Diputación, que non había recibido nunca o señor alcalde, Blanco Suárez, que, por certo, teño que agradecer ao presidente da Diputación actual, que xa recibeu a noso alcalde, o alcalde de Narón xa o recibeu e falou con él, tuvo que denunciar. E para parar a denuncia, polas cacicadas que se habían dado, que se habían entregado máis de 15 millóns a dedo aos concellos de Coruña, 4 concellos, entre eles o de Narón, entre eles o de Oleiros, entre eles o que está cerca de Santiago, que xa non me acordo, Ordes, e o de Teo, non lles deron ninguna patacón. Inclusive o de Cedeiros o Mocé, cando fomos á denuncia, chamaron o alcalde, o señor Miguel de Santiago e o señor presidente da Diputación, e puxeron 3 acordos de 1.200.000 euros, que un era para o saneamento de a zona na que se vai a facer a carretera de Sedes. Esa carretera vale 600.000 euros o que era o saneamento, e maiores vai a agua. Entonces se fixo esa obra e se deu cartos para esa obra. Se deu cartos para a Casa de Pedroso, para a Casa da Terceira Idade, que se empeza a reformar ahora, e se deu outra cantidad de 230.000 euros para o Pazo da Cultura, para a concha acústica, que por certo se firmou e non se poden utilizar os cartos. E en este novo proxecto da Diputación do PAS hai que meter a concha acústica porque así era. Porque había 230.000 e dos 800.000 que lle corresponden a Narón, porque non lle deu a Diputación eses 4 anos os cartos xustos con os demais, é o que vamos a repartir. Entonces, cando se fale, que se fale con propiedade. E cando me digan que hai 1.200.000, que me o demostren as persoas, porque xa vou hasta moral de mentir. Vale? Foi porque se denunciou a Diputación, e hubo que parar a denuncia da Diputación, en contra a veces de miña vontade, que había que sacar os colores a esta xente que nos estuvo enganando. Bueno, pues gracias. Vamos cerrando el tema económico. Señor López. Sí, bueno, dice el señor Sánchez Fojo que no viene a discutir. Hombre, venimos a debatir, a discutir, como lo quiere decir, a eso venimos aquí. Hombre, yo si no, nos quedábamos cada uno en su caso, venimos por separado y hacíamos una entrevista. Venimos aquí precisamente a eso, hombre. Oiga, enseñen ustedes aquí unos gráficos y medio se ríe y dice que los mire y no se entera de nada y que además la gente no se entera. Hombre, es un poco raro cuando usted fue tantos años concejal de Hacienda y que mucha de esa deuda que venía recogida por ahí, que yo también tengo esos datos por aquí y también los podemos explicar, fueron contenidos con usted de concejal de Hacienda. O sea, la verdad es que es curioso que usted vea una línea con la inversión que baja así para abajo en picado y diga que no entiende la gráfica. Hombre, yo la verdad me resulta un poco curioso. Mire, y por cerrar también el tema está la Diputación, decía ustedes que presentaron una denuncia y la retiraron. Bueno, presentaron una denuncia y la retiraron. O sea, no será que a lo mejor si la retiraron pues no tendrían motivos para mantenerla. Yo, a lo mejor, la cuestión viene por ahí, porque aquí actuaciones de cara a la galería hemos visto muchas. También hemos visto hace poco una denuncia por la encomienda de gestión del agua, que no es que la retiraran, es que no se lo admitieron directamente porque no los consideran ni parte. Entonces yo aquí, antes de las elecciones, hemos visto muchas actuaciones de este tipo y muchos gastos jurídicos pagados con el dinero de todos los vecinos de Narón, pero yo la verdad es que sí, se meten, pero después eso nunca va para adelante, con lo cual, bueno, pues aquí nos tenemos que plantear muchas cosas. Yo lo cierto es que, y bueno, pues cerrando un poco el tema este de la situación económica, es que nosotros durante estos 4 años, muchas veces, pues en esta casa, que he venido yo a debatir aquí con el señor Pablo Villamar, de temas de impuestos, de inversión, de gasto social, hemos visto aquí pues una gran cantidad de temas, y pues evidentemente unos decían que era verdad y los otros decían que era mentira, y uno decía que era blanco y otro decía que era negro. Y yo pues entiendo que muchas veces la gente que está en sus casas pues no sabe quién creer y seguramente la mayoría de la gente acabe creyendo pues con el que tenga más afinidad o sea de su color político.
Yo la cuestión, ¿qué pasa? Que ahora, por ejemplo, hace muy poquitos meses se aprobó la cuenta general del Ayuntamiento y en la cuenta general del Ayuntamiento ya no se refleja lo que se dice que se va a hacer, ya se refleja lo que fue. Y entonces nosotros ahora, cuando se aprueba esa cuenta general, se ve si lo que decían unos era verdad o si lo que decíamos los otros era verdad. Y entonces se puede ver con total claridad, sin ningún género de duda, por ejemplo, las subidas de los impuestos. Y esas gráficas, yo no lo traje en forma de gráfica, pero esos mismos datos también los tengo yo, porque además son públicos, los publica el Ayuntamiento, salen publicados en la página de Hacienda, o sea, salen publicados en una gran cantidad de sitios y no albergan ninguna discusión. Y además a los vecinos no se les puede engañar, no se les puede decir que no pagan vecinos cuando ahora está recibiendo todo el mundo el recibo de la contribución y viene subido, cuando hace solamente unos meses les dijeron que se lo iban a bajar. Entonces, yo a la gente no se la puede engañar todo el tiempo. Hemos visto también el tema de la inversión, esa línea que bajaba en picado, y hemos visto cómo se pasó. Ya no me voy a los años de bonanza económica del 2006-2007, yo me voy desde el 2010, cuando se gastaban 214 euros por habitante. Se gastaron el año pasado 25 euros por habitante, es 10 veces menos. Se ha pasado de 214 a 205, 85, 45 y a 25 euros por habitante. O sea, esa caída está ahí, no me la estoy inventando yo, pues hay más gente que tiene los datos y cualquiera que los quiera comprobar, lo puede comprobar. Hemos visto también, por ejemplo, en el apartado de gasto social, como hace unos meses, salía un estudio en La Voz de Galicia, que La Voz de Galicia lo que hacía era plasmar los datos, pero esos datos realmente venía debajo, que era una fuente del Ministerio de Economía, y esos datos del Ministerio de Economía se los facilita el Ayuntamiento de Narón. Y es el Ayuntamiento de Narón el que elaboró esos datos. O sea, no tiene ningún género de duda. Y esos datos decían que el Ayuntamiento de Narón era el 7º ayuntamiento por la cola en gasto social por habitante. Cuando aquí se está repitiendo una y otra vez el mantra de que el Ayuntamiento de Narón invierte constantemente a las personas y que destina mucho a las personas, lo cierto es que el Ayuntamiento de Narón destinaba 45 euros por habitante en el año 2014 en gasto social. Cuando otros ayuntamientos como Ferrol, con el que tantos enfrentamientos tuvo este gobierno de Terra Galega, cuando Narón destina 45, Ferrol destinaba 109. Y si nos vamos a Fene, que también estaba gobernado por el Partido Popular, 142 euros por habitante. Entonces yo aquí no se puede sostener este tipo de cosas que viene aquí a decir a veces el señor Sánchez Foja. Gracias, cerramos el bloque económico con el señor Casal. Muchas gracias. Bueno, yo por ir hacia adelante, avanzar y digamos, no sacarnos un poco en el pasado, pues tenía aquí alguna gráfica, como es, por ejemplo, la representación de los gastos en energía eléctrica, que son bastante elevados. Entonces, nosotros en las propuestas que hacíamos para el reparto del sobrante del año pasado, pues decíamos que se hiciera una inversión en disminuir el coste eléctrico, porque esa disminución del coste eléctrico después repercutía en que al concello le iba a quedar más dinero disponible para invertir pues, en otros temas como socialmente, pero no solo un año, sino que todos los años progresivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gasto de energía eléctrica en alumbrado está en 640.000 euros y esto pues con una inversión que no puedo decir exactamente cuál es, se puede reducir en torno a un 40-50%. Y lo mismo en las otras gestiones energéticas de los edificios públicos, básicamente. Entonces, estimamos que del montante total, que es sobre 1.200.000 euros, pues unos 400, casi 500.000 euros se podrían ahorrar haciendo una inversión. Pero claro, tenemos que hacer primero esa inversión, hay que incluso a lo mejor endeudarse un poco para poder hacer esos cambios, ¿no? Entonces, también mirando hacia adelante, pues tenemos que la recogida de residuos sólidos urbanos nos cuesta 1,5 millones o el tratamiento de residuos urbanos 1.100.000. Esto nos lo cuesta, esto es Sogama, que nos han subido las tarifas. Entonces, nuestra apuesta, como decíamos antes, es poder ir a unas plantas de residuos de compost y de envases ligeros que permiten reducir este coste un 40% aproximadamente. Y por otra parte, podríamos también mejorar el tema de recogida de residuos. Además, nos queda la limpieza viaria, que también depende de la misma compañía y que se acaba el contrato en el 2017 y entonces creemos que hay que retomar y afrontar bien un nuevo contrato que puede incluso ser asumido a través de Cosma, que es una empresa municipal, para reducir esta factura que es muy elevada. Estamos hablando de 1.250.000 euros solo en limpieza viaria. Yo la verdad todavía no he sido capaz de analizar
a dónde va ese coste, pero es un coste elevadísimo. Para mí es elevadísimo. Queremos analizarlo con más detalle. Y después tenemos otros costes en limpiezas, que estamos hablando en total sobre 1.400.000 euros, que también nos parece elevado, y que hay una compañía, que es Cosma, que en sus estatutos recoge que puede dedicarse a temas de limpieza. Entonces creemos que hay que analizar a ver si a través de Cosma podríamos reducir esta factura, ¿no? Que como decía es muy importante. Poco para continuar y terminar, pues lo que comentaba antes, de que el recibo del agua y el recibo del lixo, cuando esta línea, que debe ser una línea horizontal, de que a cada persona le costase lo mismo el agua, o sea, no puede ser que una familia de 6 personas pague por el agua al año 500 por el agua y el saneamiento, 500 euros, y si esa misma familia tuviese 3 personas, tendría que pagar 100. Estamos hablando de que se multiplica por 5 el coste. En el lixo pasa un tanto a la inversa, pero también es injusto. Y bueno, en fin, hay otros datos, como por ejemplo los vehículos, el coste de los impuestos en vehículos, que tampoco sigue una línea razonable, etcétera. Bueno, pues gracias, señor Casal. Seguiremos debatiendo sobre este inicio de mandato en Narón, pero vamos a hacer una pequeña pausa y próximamente seguiremos hablando de otras áreas importantes, como por ejemplo el área social, sin duda también un área sensible. Y ya saben que en la segunda parte ustedes también tendrán la ocasión de comentar asuntos respecto a Narón con el teléfono que le pondremos en sus pantallas. Hasta ahora.